Es otra cosa fantástica editar. Me encanta la idea de ser artesano. Salvador, ¿cómo estás? Muy bien, Denise. Muy contento además de poder conversar contigo. He estado viendo lo que ya has estado compartiendo en construcción y me encanta tener la posibilidad de conversar. Muchas gracias. Lo primero que quiero que me cuentes, que nos cuentes es cómo lo has estado pasando. Todo el mundo ha tenido nuevas emociones, nuevas sensaciones, temores, ansiedades, o por lo contrario, pueden estar como de pronto inspirados en hacer nuevas cosas. Ha sido como una avalancha, ¿no? de Y cosas. han, y han pasado también pues ya una cantidad de semanas, entonces creo que todos hemos pasado por diferentes estados, ¿no? Al principio conseguimos que mi hija mayor, que estudia en Colombia, Ya. pudiera venir antes de que cerraran las fronteras. Entonces, ya que venía Manuela, mi hermano menor me dijo, oye, vente a mi departamento, que aquí hay más espacio porque yo tengo un departamento chiquito donde íbamos a tener que compartir, ¿no? Con un solo cuarto, un solo baño, solo con Manuela, que además tiene que seguir sus clases a distancia. Entonces, una de las novedades fue que me he instalado en el departamento de mi hermano, ¿no? Donde nunca había vivido. Y el primer regalo de esta experiencia es que estamos teniendo los tres una experiencia única. Yo nunca había convivido al mismo tiempo con mi hija mayor y mi hermano menor. Estamos además separados equidistantemente. Yo le llevo a mi hermano 14 años y algo y él le lleva 14 años y algo a mi hija. Qué bonito. Y es una experiencia muy, muy linda. Estoy súper agradecido con esa experiencia. Y es que definitivamente se generan nuevos vínculos, ¿no? En tu caso me estás hablando de relaciones interfamiliares y de pronto también se empiezan a generar vínculos con gente de tu barrio, si es que tienes la oportunidad de salir a tu barrio, no sé si es en tu caso, pero en general hay como una nueva atención afectiva hacia las personas en estas situaciones. No sé si a ti te ha pasado. Sí, y creo que tiene que ver con detenerse, ¿no? Ujú. Hay un punto en el que la fuerza de la inercia comienza a diluirse y nuestra cabeza y nuestro corazón comienza a reconocer lo que se ha ido instalando cada vez con mayor protagonismo. Y entonces en esa quietud obligatoria del confinamiento, por supuesto si uno lo permite, ¿no? Pero también un poco que se acerca y nos toca la puerta y nos invita, entonces se abre un espacio para hablar de esas cosas que la cotidianidad a veces deja de lado, que nunca son la prioridad del día, y creo que es algo que también no solo hemos disfrutado, sino que creo que seguimos disfrutando, ¿no? En medio de una situación pues que no hemos buscado y que probablemente nunca hubiéramos deseado, ¿no? Y es tan difícil, obviamente pensando en un país tan diverso como el nuestro, considerar cuáles son las urgencias o las nuevas urgencias o las prioridades o las nuevas prioridades de cada quien. Podría preguntártelo desde lo individual y también me provocaría luego pensar en lo colectivo, ¿no? No sé, antes del confinamiento, antes del COVID, tal vez tenías tú ciertas prioridades o urgencias en tu vida. ¿Estas han cambiado de manera radical? Eh, sí, sí, mira, y te puedo contar un ejemplo bien concreto. Más allá de los planes que tenía que se vieron interrumpidos, ¿no? Había preparado una charla que ya tenía un calendario inicial, pero una charla presencial sobre un tema que a mí me parece que es interesante compartir, pero que sucediendo lo que está sucediendo ahora, dejó de tener, me parece a mí, relevancia así protagónica, ¿no? Pero por esa misma inercia de la que estábamos hablando, los primeros días, para que Manu estuviera completamente cómoda y pudiera dedicarse a estudiar, porque es un horario bastante exigente, y comencé a ocuparme del desayuno, ¿no? Preparar todo para los tres, hacer las cosas y luego ir conociendo el departamento, que voy conociendo dónde va cada cosa, ir reconociendo esa rutina, después terminar de lavar y ordenar todo y luego, bueno, ver más o menos qué podía hacer y o sea, antes de que yo hubiera deseado, ya tenía que estar pensando en preparar el almuerzo. Y luego en lo de lavar del almuerzo y ordenar y comer. Los primeros días fueron días en donde sentía que mi tiempo estaba siendo robado, Ujú. que no tenía mi tiempo, pero con el transcurrir de los días y de las semanas, comencé a darme cuenta, a aceptar para comenzar que mi tiempo era eso, o sea, mi tiempo no estaba siendo restringido por esas actividades, estaba siendo definido por esas actividades. Mm.
y poco a poco comencé a sentir una organicidad espontánea y sentía que el movimiento de mi cuerpo, levantarme, tender las camas, mover unas cosas, agacharme para guardar los platos del día previo, lavarlos, poner, comenzaba a generarse una rutina nueva, porque en un espacio nuevo, y me parecía que todo estaba en su sitio. Entonces, la prisa, la premura por tener que tener mi tiempo, además, para nada en particular, porque mis objetivos inmediatos se habían interrumpido, entró en una sensación de bastante armonía y de bastante, no sé bien cómo ponerlo, pero era como de una lógica muy concreta. Las necesidades concretas de cada día hacían que me mueva, que tuviera una rutina que era práctica, concreta y práctica. Así que eso cambió mis prioridades y ha sido como, bueno, entregarme a lo que hay que hacer, disfrutarlo, aprender una cantidad de cosas que me ha parecido bien interesante, ¿no? Sí, definitivamente a mí me ha pasado algo similar y en el camino también han habido muchas ansiedades, muchos estos nuevos ritmos acelerados a- para poder cumplir con esas agendas nuevas, también pueden generar en cada quien a- algo muy neurótico o lo que fuera. ¿Ha habido alguna sensación más bien negativa también? Sí, ¿no? De hecho, tiempo y espacio para todo, pues más que nunca, ¿no? Y he tenido una sensación que no ha sido muy agradable de enfrentar inicialmente y se ha ido revelando muy valiosa, que es que también sentí o sea, como que la cuarentena me reveló que ya estaba sintiéndome algo varado desde antes de tener que estar confinado, que ya estaba habitando una especie de limbo personal hacía un rato. Entonces es como, ¿no? Como podría pasarle, es una idea a la que había estado dando vueltas, ¿no? Como podría pasarle a alguna persona que abundan en nuestra historia reciente, que estaba en arresto domiciliario y que de pronto le puede decir a todos, bueno, ahora estamos todos iguales. Ajá. Ahora yo sentía como una de las cosas que me está revelando esta cuarentena es que de alguna forma estaba yo también un poquito entre paréntesis, porque claro, habiendo tenido 20 años trabajando alrededor de la actuación y en los últimos dos responsabilidades en lo público que me sacaron de mi ruta, al haber terminado esas tareas, estaba en unos meses de una zona un poquito intermedia, ¿no? Sin saber muy bien para dónde iba a seguir. Y eso me produjo en un momento una situación doble, como por un lado una especie de protección, es decir, bueno, ahora estamos todos iguales, así que ¿no? Nadie te tiene que preguntar, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás planeando? ¿No? Porque estamos todos encerrados. Pero debajo de eso yo sabía que sí había una sensación de para dónde voy a ir y las horas medio negativas de algunos días me llevaban a una situación así como de ansiedad, ¿no? Ujú. Ahora, las múltiples maneras de enfrentar las ansiedades, y yo creo que, digamos, por extremarlo, porque sí amerita a veces extremarlo, que tiene que ver con la salud mental. O sea, una ansiedad severa puede llevarte a estados mentales muy, muy complicados. Y de hecho, he escuchado desde mi entorno cercano y obviamente a nivel nacional que han habido casos enormes de violencia doméstica y es terrible. Y todo eso me lleva a pensar digamos, la relevancia del asunto de la salud mental. Eh, Tanto por pensar en el país, pero la salud mental me parece, dada esta coyuntura, un tema muy urgente. Sí, porque o sea, creo que la situación que estamos viviendo, y en parte esto tiene que ver creo con la pregunta anterior que me hacías, nos confronta con el sentido de las cosas, con el sentido de la vida. O sea, la primera pregunta es qué sentido tiene estar encerrado todo el día quienes, por diferentes motivos, tenemos el privilegio de poder mantenernos encerrados y respetar al máximo la necesidad de una cuarentena. Pero luego pasas a decirte, bueno, ¿qué sentido ha tenido lo que he estado haciendo? ¿Qué sentido tiene lo que estaba planeando? Y creo que de alguna forma esto que te comentaba hace un ratito de preparar el desayuno, el almuerzo, ordenar después el desayuno y el almuerzo, hacer esto y lo otro, me ha sacado un montón de la cabeza también. Y en este caso en particular, creo que te ayuda a tener una especie de partitura diaria donde tienes que acomodar las cositas y eso creo que el encierro es mucho menos exigente que el encierro de aquí.
sin lugar a dudas. Y por lo tanto, sí, creo que el tema de salud mental, o sea, si esta pandemia ha revelado que nuestro sistema de salud en general no estaba a la altura de lo que necesitamos, sabemos que la salud mental es como una de las últimas ruedas del coche cuando pensamos en salud en general. Así Sí. que espero que parte de las lecciones que saquemos de esto no se queden solo en temas de salud, que incluyan salud mental y que vayan más allá también, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque claro, evidentemente ahorita siento que el país ha puesto todo el esfuerzo para ver el tema de salud, que obviamente es prioritario. Entonces, hoy en agenda eso es. Va a llegar un momento, y ya lo están empezando a hacer, obviamente, a atender las otras grandes urgencias. Esas grandes urgencias empiezan a variar con el paso de las semanas y ya de pronto nos vamos a empezar a abrir un poco más hacia la vía pública, los comercios, las escuelas y todo lo demás. Y ahí me hago la gran pregunta, a tu modo de ver, ¿cuál es la gran urgencia? No es una, yo sé que son muchas ya, y quizás sea un poco general la pregunta, pero ¿qué sientes después de todo lo que está pasando en el país? Que al inicio teníamos la sensación que habían tomado como las buenas decisiones para afrontar la crisis y que ahora está desbordado. ¿Cuáles son las verdaderas urgencias, crees, que van a tener que enfrentar después, no sé, cuando se empiecen a abrir las puertas a la calle? Eh, sí, pues es una pregunta grande, porque yo creo, el otro día participé en con un conversatorio y me preguntaban, bueno, ¿tú crees que el 2021 va a ser el año de la recuperación post-COVID? Y la pregunta me dejó pensando, porque creo que o sea, el COVID es tan colosalmente contundente que creo que oscurece el hecho de que no tenemos que recuperarnos del COVID nomás. O sea, solamente si volteamos al pasado reciente, el 2017 tuvimos el Niño Costero, estalló el escándalo Lava Jato que ha remecido la región, pero muy especialmente el Perú. Después tuvimos a un presidente que se vio arrinconado y que tuvo que renunciar. Después estalló el escándalo de los cuellos blancos. Después, finalmente se cierra el Congreso. Son una cantidad de golpes grandes que son conmocionantes para cualquier sociedad y a los que creo que de alguna manera nos hemos ido acostumbrando y desembocamos en el COVID. Entonces, para mí una manera de responder a tu pregunta es que la urgencia principal es que creo que si vemos todos estos problemas tan grandes pero tan recientes, todos son de naturaleza pública y de naturaleza colectiva. Individualmente, como personas o como organizaciones o como empresas, nadie puede enfrentar el Niño Costero, nadie puede enfrentar Lava Jato, Cuellos Blancos, cierre el Congreso, porque creo que todas estas crisis, no es que el Niño Costero ha revelado lo endeble de nuestra preparación para desastres, no es que el COVID haya revelado la precariedad de nuestro sistema de salud, nada más. Todas juntas lo que revelan es que como sociedad creo que donde venimos cojeando hace un rato es en el aspecto colectivo, en una mirada que trascienda lo individual, porque llevamos 30 años con un montón de aspectos positivos que hemos conseguido como sociedad. Hace 30 años, con todo respeto y guardando las distancias, vivíamos una situación no muy diferente a la que vive Venezuela. Menos extrema quizá ahora, pero no muy diferente. Más la violencia alrededor de Sendero Luminoso, el MRTA. Creo que hemos tenido que salir, cada quien tratando de salir adelante. Pero creo que eso ya se agotó y que ahora el mensaje que tenemos es, bueno, o nos organizamos colectivamente mejor o vamos a seguir siendo una sociedad muy endeble. Pero una situación como el COVID da la sensación que han empezado a ver como que pequeñas organizaciones colectivas hasta, no sé, en tu barrio, en mi calle. Yo empiezo a pensar mucho más en el vecino que tengo al lado de lo que pensaba hace 60 días. Entonces empiezan a ver como ciertas nuevas conciencias de quien está a tu lado. Hay una nueva conciencia también de atender un poco más, de estar un poco más conectado con la realidad. No sé si tú has notado eso en tu entorno. Yo creo que sí, pero tengo la impresión de que son actitudes que responden a lo enorme que estamos enfrentando. Y por ponerlo de alguna manera, o sea, los peruanos hemos demostrado nuestra preocupación por los demás más de una vez, ¿no? El Niño Costero despertó una respuesta colectiva enorme, pero creo que lo que están desnudando estas crisis recientes, incluida la del COVID, es que no nos alcanza con una solidaridad de Teletón o no nos alcanza con una conciencia en el momento después del terremoto o durante la pandemia. Hay algo más, quizás menos emocionante, pero más permanente y más institucional,
que tenemos que construir, ¿no? Sí. Volviendo un poco a tu natural deseo o interés de querer desear, digamos, trabajar por tu país. ¿Tú recuerdas en el momento en tu vida que empezaste a ser consciente de esa necesidad? ¿En qué momento fue? ¿En qué circunstancias estabas? ¿Qué se reveló en ti para tú sentir, bueno, hoy quiero hacer algo por mi país, por mi país? Es algo que siempre he tenido presente por mi madre, ¿no? Mi mamá siempre ha sido una persona preocupada por los demás, en particular, ella es la hermana mayor de su familia, es una especie de mezcla entre hermana mayor y mamá para el resto de sus hermanos, para muchos de mis primos, por supuesto para nosotros como sus hijos. Y ella misma tenía el ejemplo de mi abuelo, ¿no? Ha tenido siempre el ejemplo de mi papá, hasta que él fue alcalde en el Callao, y entonces siempre ha estado presente en la casa el hecho de que existe existe un montón de personas que no tienen los privilegios que hemos podido tener. Y de hecho, mi mamá trabajaba ayudando zonas de muy pocos recursos del Callao, en Gambetta, y coordinaba en ese momento con el gobierno de Acción Popular y trabajaba, y vimos que cada día se terminaba de rendir cuentas en Paseo Colón, en la sede principal de Acción Popular, y estuvo ahí en el atentado del año 83, donde casi perdió la vida. Hubo personas que perdieron la vida. Mi mamá estuvo hospitalizada por meses, Así. y después de recuperarse, regresó. Regresó entonces yo creo que siempre he sentido en la casa la presencia, ¿no?, notoria de que vivimos en un país de grandes desigualdades y donde tenemos que ser conscientes de qué podemos hacer por los demás, ¿no? Y si pensamos en el sector cultura, que sin lugar a dudas es un sector que a ti te interesa entre muchas cosas, pero digamos, habiendo presidido el Ministerio de Cultura también, hay una sensación de que no nos están atendiendo, que no hay respuesta. Hay una sensación de que somos la última rueda del coche. El entretenimiento no es tan importante, aunque sabemos que sí lo es. Pero hay una sensación como de desamparo. ¿Qué sensaciones tienes con respecto al ámbito de la cultura, que hay un nivel de desempleo gigante ahora y que no sabemos por cuánto tiempo más va a ser, ¿no? Sí, es una pregunta bien compleja, y por supuesto que entiendo la sensación de desamparo, una sensación que creo que excede los límites del sector cultural. Hay una enorme cantidad de peruanas y peruanos que están sintiendo de un momento a otro esta sorpresiva, ¿no? Todo ha parado y nos sentimos desamparados. Pero creo que es bien importante ponerle contexto a las cosas. O sea, tenemos un Ministerio de Cultura muy joven, tiene muy pocos años, está entre los ministerios más jóvenes, creo que es el penúltimo. Yo no sé si ahí entre cultura, el MIDIS y ambiente son los últimos que han entrado a la mesa del Consejo de Ministros, por un lado. Por otro lado, creo que no ha habido más cambios en ningún otro ministerio que en el Ministerio de Cultura. El contexto es que lo que quiero decir es que la sensación de desamparo es cierta, pero tenemos que notar que el clima que hemos estado viviendo en lo político ha hecho que un ministerio, a su vez joven, que todavía no se ha consolidado del todo, haya tenido tantos cambios de liderazgos que es complicado. Dicho eso, creo que, o sea, yo nunca veo al Estado como una especie de entidad aislada y separada de la sociedad. Los artistas en general trabajamos en la informalidad, aceptamos la informalidad. Actores, músicos, donde tenemos una oportunidad de trabajar, trabajamos, aprovechamos, y nunca alcanzamos del todo a detenernos y decir, oigan, formalicémonos de tal manera, hagamos un esfuerzo colectivo, gremial, de tal manera de que cada vez que un músico se presenta, cada vez que tiene su CTS, tiene su pago para que pueda ir acumulando unas vacaciones, y existe la ley del artista, pero nuestro problema no es, siempre lo he dicho y con todo respeto, no es una nueva ley del artista, es que hagamos cumplir la que existe. Somos muy informales, entonces creo que entre todos compartimos un grado de responsabilidad, y creo que nuestro Ministerio de Cultura tiene que consolidarse y ofrecer mejores pasos comunicantes, pero nosotros también me parece que tenemos bastante trabajo que hacer. Y han habido intentos, digamos, dentro de la sensación de
¿Y ahora cómo hacemos para seguir actuando? ¿Cómo hacemos para seguir ofreciendo música? ¿Cómo hacemos para seguir haciendo producciones audiovisuales? La gente se está poniendo muy creativa. De pronto han nacido un montón de nuevas ideas en estos 60 y tantos días que hemos estado. He visto cosas muy interesantes. Yo misma voy a hacer un intento de hacer una obra con Mariana del Taus. Vamos a ver, es un experimento. Primero hubo como un gran negativismo de teatro, teatro online es cualquier cosa, por favor no vengan con cosas, teatro es teatro, y si no hay teatro en la sala de teatro no hay nada. ¿Qué sientes tú con respecto digamos, a estos impulsos o estas ideas de rechazo, digamos? Bueno, yo creo que es normal, es normal. Todos estamos remecidos ante la novedad y de repente todos tenemos hasta un grado, un impulso conservador, ¿no? Hace poco escribía Martín Caparrós en el New York Times en español y decía, me he descubierto a estas alturas de mi vida conservador en el sentido de hay cosas que no quisiera que cambien. Es natural. Sin embargo, creo que, por ejemplo, tú mencionas el teatro, ¿no? No hay que olvidarnos que el teatro solamente existe, solamente se perfecciona la experiencia teatral con público. En ese sentido, hacemos para un público. Entonces, nuestras disquisiciones puristas, que me parecen discusiones totalmente válidas, yo creo que son además productivas porque nos cuestionamos, no pueden olvidar la existencia del público. Ahora que hay tanta discusión respecto de si efectivamente el Ministerio de Cultura, el Estado a través del Ministerio de Cultura va a buscar alguna forma de apoyar, y entiendo que hoy se ha aprobado finalmente un decreto en ese sentido, y eso es positivo, más allá de las imperfecciones que pueda tener, de que no alcance necesariamente, es positivo. Yo creo que hay que reconocer que todos necesitamos cultura como personas, como individuos, necesitamos de música, necesitamos de que nos cuenten historias. Si va a ser en vivo sobre un escenario, si va a suceder a través de un Zoom donde nos estamos acostumbrando a trabajar, donde nos estamos acostumbrando a socializar, me parece secundario. Lo que necesitamos es que la catarsis ocurra. Decir, eso me ha pasado a mí, esa emoción me cuestiona. Ujú. Y yo estoy seguro de que vamos a encontrar la forma de que suceda, porque precisamente las artes y la cultura son la creatividad en ejercicio permanente. Y claro, y obviamente sabemos que eso no va a ser perenne. Vamos a volver a ir a las salas de teatro, no sabemos cuándo. Vamos a poder ir a los estadios a ver maravillosos conciertos y vamos a poder hacer películas y producciones audiovisuales, ¿no? Y quería preguntarte si has tenido alguna experiencia de como público justamente de algo de teatro online, has visto algún concierto, o sea, realmente, honestamente, me gustaría saber si es que has sentido una conexión verdadera a través de las pantallas. Porque, Totalmente, ¿sí? pero totalmente. Fui invitado hace poco a ver un ensayo en proceso. Eh, Me sorprendió la invitación de un actor amigo que está preparando un monólogo y efectivamente sucede, sucede. Y curiosamente, que es parte de las discusiones que estoy seguro también has estado teniendo, el hecho de saber, aunque en este caso era un ensayo, de que esa representación estaba sucediendo en vivo, a mí me colocaba en la posición de público de decir, bueno, estoy viendo a una persona que está haciendo esto en este momento. Sí. Esto no es una grabación contra las que no tengo nada, además, porque el cine, ¿no? La televisión, las plataformas como Netflix, está todo grabado y nos emocionan igual. Pero el hecho de saber, hay algo en el teatro y en el espectáculo en vivo en general que tiene que ver con que las cosas pueden salir mal, Sí, ¿no? sí, claro. Eso que quizá Sí. experimentamos en su naturaleza más extrema en el circo y en la cuerda floja y en los acróbatas, bueno, cuando creo yo, ¿no? Como público, cuando sabes que hay una persona jugándosela sin red, creo que hay una emoción adicional que yo sentí al ver ese ensayo. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que es todo un proceso de aprendizaje y de adaptación, sí, pero sin duda el público asistente eh, emana una energía para hacia el actor que está en escena, para hacia el músico que está en escena, y entre ellos, ¿no? Tiene que ver con una energía del público mirando algo, y que es algo que definitivamente yo personalmente lo extraño mucho y me hace pensar el tema de la distancia social. Y eso quería preguntarte, ¿qué sensaciones te genera
la distancia social que ya la estamos viviendo y que la vamos a vivir mucho más cuando realmente podamos empezar a salir a la calle. ¿Qué tal desafío? El otro día leí un artículo que me pareció muy interesante, que decía que lo que experimentamos como estamos experimentando en este momento tú y yo, en el fondo, cuando lo pensamos un momento, lo que está más presente entre nosotros es nuestra mutua ausencia. Estamos conversando y estamos conversando en tiempo real, pero en el fondo, el elefante dentro del cuarto es que no estamos juntos. Creo que hay ahí algo que todavía, en mi caso personal, yo siento que todavía con lo que no aprendemos del todo, no de aprender, sino de aprender, ¿no? Hay algo extraño ahí. Me quedo fascinado. El otro día, una reunión de cumpleaños por Zoom, y realmente se intercambiaban chistes y estábamos todos juntos, pero no estábamos juntos. Entonces, no estoy seguro, aunque tiendo a ser optimista, no estoy seguro, pero tengo la sensación de que esta experiencia por la cual atraviesas una ciudad caótica, te preparas para que el tiempo alcance, para encontrarte con una persona con la que has decidido porque quieres ver juntos un espectáculo teatral o un concierto, todo el esfuerzo que significa llegar, en este momento ha quedado suspendido. Y sin embargo, volviendo al ensayo que vi, entre quienes estuvimos invitados al ensayo, había una persona que ha estado trabajando con la Fura des Baus y que decía que acababan de hacer una presentación y que cuando estaban en la cuenta regresiva diciendo, bueno, vamos a comenzar dentro de un ratito, cada quien además en su casa, y veían el numerito en Zoom de la cantidad de gente que estaba entrando, que todos tenían esa taquicardia. Claro. Es decir, lo reconstruimos, parece, de alguna manera hacemos realidad la ficción, que en el fondo resulta que es nuestro trabajo, ¿no? ¿Has visto la película que actúa Joaquín Phoenix, que tiene esta relación con Siri, con la mujer Her creo que es, Es ¿no? Her, ¿no? Me resuena y me viene mucho a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las personas que quieren conocer a gente ahora en los siguientes meses, cuando empecemos a poder salir a la calle, la idea de conocer a gente, ¿no? Va a ser más complicado quizás. Hello. Por supuesto que van a haber protocolos y todo, pero aún así los protocolos son limitantes, ¿no? Y por supuesto que van a personas que van a decir, ya, vamos con todo, vamos a arriesgarnos, por supuesto, mucha gente se toma riesgos y quizás por eso estamos como estamos, ¿no? Pero me hace pensar... Pero sí, es decir, hablando de películas, ¿no? ¿Te acuerdas de este momento fascinante en la película El piano, cuando el personaje de Harvey Keitel está debajo de ella tocando piano y ve que las mallas de lana que ella tienen un huequito, ¿no? Y que apenas le ve un poquitito de piel de la pierna y es de un erotismo increíble. Entonces, Sí. si tenemos en cuenta que cuando Pérez Prado vino a Lima, se prohibió su concierto porque se consideraba que era de un erotismo obsceno e inaceptable el mambo. Y cuando vemos que ahora la juventud, o sea, perrea y el reggaetón está lleno de canciones, o sea, uno se pregunta en qué momento hemos pasado desde que se quede el infinito sin estrellas hasta alguna de las letras predominantes hoy. Pero voy al tema de tu pregunta precisamente porque hemos abolido la distancia, lo que antes la etiqueta de décadas y generaciones previas generaba una tensión enorme, se fue perdiendo y quizá ahora se renueve y con eso surjan no solamente protocolos, sino también unas tensiones interesantísimas a las que nos habíamos desacostumbrado, ¿no? Sí, va a ser muy interesante. Se está acabando el tiempo. Tengo preguntas esas rapiditas, insoportables, que no sé si tú tengas la A ver. agilidad para ver si... ¿A qué humano vivo admiras y por qué? Puede ser una persona de aquí, puede ser una persona de afuera. Sí, ese tipo de preguntas siempre descubren mi falta de agilidad. Eh, pero, pero en el fondo sí, quizás sea como un lugar común, pero creo que parte de la humildad, que creo que es parte de la lección de toda esta experiencia, es que hay gente anónima, ¿no? Gente anónima haciendo, creo que las grandes personas conocidas son fundamentales y son modelos a seguir. Sí. Pero creo que ahora estamos llenos de experiencias un poco anónimas, de pequeños gestos, que como tú decías hace unos minutos, ¿no? Que quizás no eran tomados en cuenta, algo se ha despertado ahora, que hace que pequeñas cositas estén sacando cosas muy bonitas Sí, sin duda. nosotros en general, ¿no?
A mí me gusta seguir a diferentes personas que me inspiran. O sea, digamos, el motivo por el cual he hecho este programa es porque quiero, digamos, tener un espacio para conversar con gente que me genera curiosidad o admiración. Pero también hay personas internacionalmente conocidas que también sigo en sus redes sociales, como Patti Smith, como hasta Anderson Cooper de CNN, o Christiane Amanpour, o hasta a Jimmy Fallon. ¿Tú a quién sigues en las redes sociales que sientes que te dan o entretenimiento o que te interesa lo que ofrecen a nivel de discurso? Me he apartado un poco de las redes sociales. El, hay cosas increíbles en las redes sociales y he visto, cuando entro así como muy, muy de vez en cuando, a una cantidad de personas que antes no conocíamos, que están contribuyendo mucho a la discusión, a entender lo que pasa, como por ejemplo Mateo Prohaska, Hugo Ñopo es un economista a quien además tengo el gusto de conocer personalmente, que siempre ofrece datos, información, estudios de otras partes, pero en general me ha cansado un poco la toxicidad que he encontrado en las redes. Obviamente creo que también tiene que ver con el hecho de haber tenido una participación en política y en lo público, pero estoy contento de haberme alejado de las redes, casi con ninguna participación, y me da pena perderme personas que de verdad hacen aportes, pero estoy un poquito de sabático. Pero eso está muy bien, eso es muy saludable, por supuesto que sí. Yo también estoy como, batallo todos los días con tener que mirar todos los días esto. O sea, a mí me genera una cosa de energía que me preocupa porque ahora, me preocupa ahora aún más porque siento que todo se está haciendo a través de las pantallas y eso me pone un poco nerviosa. ¿Te llevas bien con la tecnología? No tanto, porque si no te llevas bien con las redes sociales, me imagino que con la tecnología más o menos. Yo creo que más o menos, es decir, y aprecio un montón las redes sociales, pero como te digo ahora, yo creo que es una reacción un poquito natural, he querido apartarme y no disfruto mucho también del hecho de que se ha vuelto como una esgrima un poquito maloso. Un comentario chiquitito que destruye a alguien, un retweet de no sé qué, eh, Pero eso es el pero al mismo Twitter. tiempo... Eso es Sí, el Twitter, Twitter. Eso es Twitter, el Twitter. sí, Yo no me pero atrevo a entrar en Twitter. es el que más frecuentaba, ¿no? Ya. Pero, y tengo esta sensación de que están diseñadas, o sea, que el esquema de negocio que las sostiene es tratar de volvernos adictos. Eh, pero hay también cosas fascinantes, ¿no? Así que tengo una relación ambivalente que espero volver de una manera que ojalá se mantenga siendo sana. Salvador, para ir terminando, todos necesitamos tener momentos de ocio y me imagino que tú sabes también meterlos en tu agenda. ¿Qué haces cuando decides, ok, no quiero hacer nada? Me encanta navegar las redes, me encanta curiosear. Hay una serie de publicaciones que me gusta seguir, desde el Financial Times y la revista The Economist en un extremo hasta New Yorker, The Atlantic o el diario El País, por ejemplo, que me parece que ofrece a nivel del mundo hispanohablante una profundidad que no es siempre común en el resto de medios. Eh, Me gusta enterarme de algo. Yo durante el año 14 y 15 escribía una columna semanal y, y me encantaba tratar de ver qué cosa despertaba mi curiosidad, qué cosa que yo desconociera y ver si era capaz de construir una o dos ideas, fabricar algo que pudiera ser de interés en 500 palabras, que era el espacio que tenía. Y algo parecido me ha pasado con lo de las charlas. Ahora que tengo una charla en una plataforma y por otro lado estoy dando otra en vivo, y me he dado cuenta que hay algo artesanal ahí que disfruto muchísimo. Artesanal en el sentido de la palabra, de tratar de fabricar algo que es una pieza única que, como en el teatro, puede salir mal, pero que siempre hay la posibilidad de que de pronto quede algo que digas, esto está bonito, ¿no? Un Puede ser agregado mucho. chiquitito, Sí, ¿ah? ¿Hay sí. algún tipo de música al que siempre puedes volver y disfrutar? ¿O eres de temporadas de que, o no sé, pues puedes tener un día un ánimo de un tipo de música, otro día? ¿Cómo es tu relación con la música, mejor dicho? Mi relación con la música es una relación austera.
no sé bien por qué motivo no tengo una conexión más fuerte con la música, que cuando presto atención me conmueve muchísimo. Vuelvo con mucha frecuencia a las suites de cello de Bach, de Yo-Yo Ma y otras variantes. Encuentro algo, no sé, siempre por descubrir ahí. En esta temporada, los 200 días que me tocó estar en la PCM, que fueron días muy desafiantes, me acompañaban cada mañana, muy, muy tempranito, como a liberar la mente, ¿no? Ujú. Así que, de todas maneras, aunque ese es un vacío que me gustaría llenar, la música puede ser un aliado, ¿no? Increíble. Está muy bien. Ahora cuando termine este encuentro voy a mirar la entrevista y creo que voy a pensar en una canción para ti. A ver, Vamos a ver qué pasa. veremos, veremos. Gracias, Salvador. Un gusto. A ti, Denise, todo lo mejor. Cuídate mucho. Chao, gracias. Chao.